Muy buenas a todos, hoy les traigo el video definitivo para configurar el emulador de Nintendo Switch en el Retroid Pocket Flip 2 y el Retroid Pocket 5. Además, vamos a usar un nuevo driver que funciona excelente y evita crasheos. Si quieren ver cómo corren los juegos con esta configuración, ya tengo video en el canal testeando más de 20 juegos. Y en este video vamos a incluir una tabla donde muestro la configuración que uso para cada juego. Así que sin más que decir, empecemos con el tutorial. Bien, comencemos con el tutorial de instalación. Primero vamos a tener que descargar algunas cosas. Esto lo pueden hacer desde la consola o desde un PC. Primero van a descargar la aplicación de Sudachi. Les voy a dejar el link de la página en la descripción. Van a descargar que dice app.mylinerelays.apk. Lo siguiente es descargar las protkeys. Para eso nos vamos a esta página protkeys.net. Y vamos a clicar arriba donde dice protkeys. Vamos a ir donde dice Yuzu Android Protkeys. Y descargamos la versión 19.0.1, que es la que estoy usando en el video. Una vez descargada, subimos y vamos a la pestaña de Firmware. Cliqueamos donde dice Yuzu Firmware. Y descargamos la versión 19.0.1, coincidiendo con la versión de las protkeys. Una vez tengamos todo, vamos a descomprimir las protkeys. Y nos van a quedar dos archivos, protkeys y titlekeys. Bueno, y por último faltan los drivers para el emulador. Les dejo el enlace en la descripción. Vamos a descomprimirlos y nos quedamos solamente con la carpeta. Como pueden ver, son solo dos drivers que luego veremos cómo utilizarlos. Ya tenemos todos los archivos, ahora vamos a copiarlos a la consola. La conectamos mediante USB y copiamos los archivos al almacenamiento interno. Voy a crear una carpeta llamada Tutorial Switch. Pegamos los archivos. Y listo, ya podemos ir a la consola. Una vez en la consola, vamos a instalar la aplicación Sudachi. Nos vamos a la aplicación Files y buscamos la carpeta que creamos. Vamos a seleccionar el APK y lo instalamos. Luego de esto lo abrimos. Avanzamos en la configuración. Y en un momento nos van a pedir las protkeys. La buscamos en la carpeta, tiene que ser el archivo prot.keys. Y luego nos va a pedir las title keys. También la buscamos en la misma carpeta. Lo siguiente es seleccionar la carpeta donde tendremos los juegos. Si no tienen ningún juego, pueden seleccionar alguna carpeta donde quieran meterlos y más adelante los agregan. Yo ya tengo unos cuantos juegos en esta carpeta llamada Switch. Y ahora ya podemos ver la pantalla inicial del emulador. Ahora lo siguiente es configurarlo. Primero nos vamos a ir a Settings arriba a la izquierda. Y luego nos vamos a Controls. En este lugar vamos a configurar los botones. Seleccionamos Player 1. Y en tipo de control seleccionamos Handheld. Le damos al botón Automap a Controller. Y seleccionamos la única opción que hay. Listo, ya tenemos configurado el control. Ahora nos vamos hacia atrás. Lo siguiente es instalar el firmware. Nos vamos a Manage Sudachi Data. Seleccionamos Install Firmware. Y buscamos el firmware de la carpeta. Esperamos que instale. Y ahora nos vamos hacia atrás. Lo siguiente es instalar los drivers. Seleccionan GPU Driver Manager. Le dan a Install y buscan los drivers de la carpeta Driver.
instalan los dos que hay, pero van a seleccionar por defecto el Turnip Adreno 24.3, que es el driver que da más compatibilidad con los juegos, y además es un driver que no da crasheos. El otro driver lo tenemos por las dudas que no funcione algún juego. Nos vamos hacia atrás y nos vamos a Advanced Settings. Luego vamos a System y abajo del todo podemos seleccionar el idioma. En mi caso voy a seleccionar español. Volvemos hacia atrás y vamos a Gráficos. En VSync Mode seleccionamos Mailbox. Nos vamos hacia abajo y activamos estas dos opciones. Volvemos atrás y vamos a Audio. En Output Engine seleccionamos Cube B. Y con esto ya tenemos la configuración base del emulador. Lo siguiente que les voy a enseñar es instalar updates, que es muy importante ya que muchos juegos no funcionan si no los actualizan, y otros como por ejemplo Mario Kart funcionan bien solamente si están en la última versión. Les voy a dejar una tabla en la descripción donde van a ver la configuración de varios juegos que he probado, y en esta tabla van a encontrar la versión del juego que funciona mejor. Además indico el driver recomendable para ese juego. Volviéndolo a actualizar, podemos ver que en la tabla Mario Kart 8 tiene que estar en la 3.0.5 para que funcione bien. Así que van a tener que buscar el update por internet, yo no les puedo proporcionar nada de eso. Pero una vez que lo tengan descargado, mantienen presionado el juego que quieran actualizar, en este caso es Mario Kart, y se van a Add-ons. Seleccionan Install, Updates y DLCs, y buscan la actualización del juego que tiene que estar en formato NSP. La seleccionan y como pueden ver ya está instalada la versión 3.0.5. En esta versión Mario Kart 8 alcanza los 60 FPS. Por último les voy a enseñar a configurar cada juego individualmente. En la tabla que les dejo en la descripción van a encontrar la configuración específica de cada juego. Si no tiene nada es que usa la configuración global. Por ejemplo, para Zelda Link's Awakening tenemos que cambiar algunas cosas. Así que mantenemos presionado el juego y nos vamos a Settings. En la tabla nos indica que hay que ir a Debug y cambiar la opción de CPU Backend por Dynamic. También nos indica que tenemos que bajar la resolución del juego a 0.75. Eso lo hacemos desde Graphics. Y de esta forma ya podemos iniciar el juego. Si queremos quitar los controles en pantalla, presionamos hacia atrás, nos vamos a Overlay Options, Toggle Controls y seleccionamos Toggle All. Y listo, ya quedará la pantalla limpia de botones. Y con esto finalizamos el video. Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. Tenemos un grupo de Telegram donde somos bastantes y nos ayudamos mutuamente. Les invito a unirse. Si les sirvió el video, dejen un me gusta y suscríbanse para más contenido como este. Les mando un saludo enorme, nos vemos.